¿Qué tal? ¿Sigue usted tan peleadora como siempre? Pues no afloje. Fueron las palabras del Papa Francisco a Yolanda Díaz en su audiencia del viernes en el Vaticano. Ella de negro, todo admiración hacia su santidad, vestidita de cordero como siempre, él en su línea, mostrando más predilección por unos que por otros, aparentemente. ¿Recuerdan lo de Almeida? Para Francisco, Almeida es, le dijo, el sucesor de la gran Carmena, destrozándole aquella visita papal. Bueno, ¿por qué esta complicidad del Papa Francisco con Yolanda Díaz, Carmena o Jordi Évole, más allá de la cortesía? No sabemos si es por convicción o son los recovecos de la diplomacia vaticana que son siempre insondables y se nos escapan. Ahora que le toca, por cierto, a la Iglesia pues negociar con un gobierno de socialistas y comunistas aquí, que no se cortan un pelo, ya lo saben, y con el tema, por ejemplo, escandaloso de los abusos sexuales pendiente en España y en tantos países. En cualquier caso, el Nuncio en España podría enviar un poquito de background al Vaticano sobre el personaje de Yolanda Díaz, representante máxima en España del comunismo metido en el gobierno, esa ideología que ha dejado 150 millones de seres humanos asesinados y a otros tantos torturados en la miseria o muertos de hambre. Siendo argentino, el Papa debería situar a Yolanda Díaz en ese grupo criminal de las narcodictaduras americanas del Grupo de Puebla, que es la versión 4.0 del comunismo de siempre y que está plagando de hambre, discordia y represión Sudamérica. Los aliados del peronismo y el kirchnerismo ladrón que ha hundido al pueblo de Argentina mientras sus líderes se lo llevaban crudito en forma de miles y miles de millones de dólares. Como la Venezuela de la pobreza, los supermercados vacíos, las farmacias sin medicinas, los asesinatos y persecuciones de opositores, el Tribunal Supremo ocupado por el régimen y los 5 millones de exiliados malviviendo la mayoría en la frontera con Colombia. Parece que la preocupación del Papa Francisco por los inmigrantes es real, por supuesto, pero que se queda en Lampedusa o Canarias. Que le pregunte el Papa Francisco a los venezolanos que han tenido que venirse a España a buscarse la vida, mientras los amigos de Yolanda Díaz allí saqueaban el petróleo y las arcas del país. Dicen que el Papa vendrá a Canarias como fue a Lampedusa. Fenomenal. Que se pase antes por Barajas y pueda visitar los chinches, piojos y cucarachas que acompañan a los inmigrantes hacinados como animales por este gobierno progresista de Yolanda Díaz. Que se pasee por los centros de inmigrantes donde gracias a la peleona y su compinche Sánchez, con Marlaska por supuesto, malviven en condiciones lamentables estos seres humanos. ¿Qué le pasa al Papa? ¿Son complejos con la izquierda o fantasmas personales de su controvertido papel durante la dictadura militar argentina y la muerte de 2 jesuitas compañeros suyos? Sin ir más lejos, Yolanda Díaz era hasta hacerse pija partidaria, por ejemplo, de algo tan cristiano como guillotinar al rey. Pero sobre todo Yolanda Díaz no ha renegado, sino que reivindica orgullosa el legado de esa Segunda República Española. Es la heredera histórica y orgullosa, como el PSOE, sin haber pedido perdón, de las torturas, asesinatos y violaciones de sacerdotes y monjas en la guerra civil y de la persecución religiosa y la quema de conventos e iglesias durante la República. Más de 10.000 personas asesinadas, torturadas, vejadas, monjas violadas, cadáveres burlados y profanados. ¿No ha visto las fotos el Papa Francisco? La brutal represión de la dictadura militar argentina o el asesinato de 2 jesuitas, que aún pesan quizá en la conciencia del Papa, si es que tuvo algo que ver, por acción u omisión, son una broma en comparación con la represión del PSOE, los comunistas y los anarquistas contra los católicos en la República y en la guerra. Si el Papa me recibe un día en el Vaticano, le llevo las fotos de los sacerdotes lanzados vivos por milicianos republicanos en la Casa de Fieras del Zoo de Madrid para que los devoraran vivos los leones, o las de los sacerdotes asesinados colgados por los testículos boca abajo, o las de los milicianos socialistas profanando tumbas y haciéndose fotos con esqueletos de curas y monjas. Aquel sueño, ya saben, de la comunista Almudena Grandes, coleguilla de Yolanda Díaz, fue real. Milicianos republicanos violando monjas en tropel. Videla o Galtieri ya murieron, pero por ejemplo Alfredo Astid pues sigue vivo. Sería inimaginable que el Papa le recibiera a él o recibiera a uno de sus herederos o seguidores orgullosos, que los hay en Argentina también, y le dijera: no afloje usted, siga tan peleón. Pedimos al Papa el mismo respeto y sensibilidad para las víctimas del comunismo en España, para los 10.000 mártires de la Iglesia Católica que dieron
Un enorme ejemplo de perdón ante sus verdugos segundos antes de morir. La transición sirvió para pasar página a unos y a otros, pero estamos en otro plano ya, desde Zapatero. Ni este PSOE ni estos comunistas, herederos orgullosos de aquellos crímenes, han pedido perdón. Y Yolanda Díaz es exactamente eso. Santidad, no nos ofenda. Miles de católicos fueron pasados a cuchillo por tener simplemente un crucifijo en su casa. Bienvenidos a La Antorcha. Voy a leer La Antorcha con sabor hispano-argentino. Ricardo, ¿qué tal? Luis Valcarce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, tú, Luis, vamos a escuchar, si te parece, por si alguien no lo ha visto, lo que le dijo el Papa Francisco a Yolanda Díaz el viernes pasado en esa audiencia vaticana. Ella, vestida de negro en esta ocasión, bueno, se cruzó de piernas, bueno, de estas cosas que no sabes, pero no sabemos si el siguiente paso va a ser hacerse monja o declarar su conversión. ¿Y usted sigue tan peleadora como siempre? Sigo igual. Muchas Dios suerte. la bendiga, siga adelante. No afloje. No. ¿Qué te parece, Luis? No afloje. Bueno, es una situación que solo con un papa cómplice de aquella ideología que, como tú ya explicabas en tu editorial, esa ideología que provocó el peor genocidio católico en Europa, del cual se pueda dar cuenta, pues este papa es cómplice, evidentemente. Es cómplice como lo son muchos curas de aquí, del País Vasco, de Cataluña, es decir, y muchos que han estado, que están hoy con etarras, con independentistas, que son los que cuelgan, o sea, tú vas a Cataluña y ves la bandera colgada ¿de dónde? Pues de los campanarios de las iglesias, y que protegieron a cientos y cientos de etarras, y muchos hoy todavía salen a decir que aquello tenía sentido y que aquello era una lucha que había que justificar. Eran los mismos que, ¿te acuerdas?, se negaban a hacer funerales a las víctimas, a las familias de las víctimas del terrorismo, y que había que sacar a los cuerpos y a los ataúdes por la puerta de atrás para que no los vieran. Pues el Papa Francisco es parte de eso, también parte de todo eso, ¿no? Es decir, en Argentina fue igual. La Iglesia Católica era de dónde salían los terroristas. Los terroristas eran niños pijos, la mayoría de ellos, niños pijos, niños de clase media alta. Algunos de ellos fueron enterrados en el Museo de la Recoleta. Es decir, que la Iglesia Católica tuvo también un papel en aquella situación en Argentina relevante, como el que hemos vivido en el País Vasco. Absolutamente, sí. La Iglesia Católica ha sido cómplice de todo el terrorismo que se vivió en Argentina, el cual se llevan 40 años blanqueando. Aquí llevamos unos 10, unos 15 a partir del gobierno de Zapatero, pero en Argentina, por lo menos después, un minuto después de la dictadura militar, se ha empezado a blanquear a todos esos terroristas, a el ERP, Montonero, decenas de grupos, decenas de bandas de asesinos que causaron el terror en los años 60 y 70. ¿Dónde se criaron? ¿Cuáles eran los semilleros? Pues las iglesias, movimientos de acción católica, los llamados curas villeros, es decir, los curas de los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires, influenciados por la teología de la liberación. Que era el marco en el que se situaba aquello, pero que decíamos, el Papa Francisco nunca se ha mostrado partidario de aquello realmente, ¿no? Pero yo te pregunto, Ricardo, es innecesario, ¿sabes? Tenemos los antecedentes de lo de Carmena, el Almeida de Fanda, el sucesor de la gran Manuela, ¿no? Exacto. De la gran Carmena. Es innecesario. Es decir, sabe que le están grabando otra vez lo mismo. No afloje, siga adelante. Ya sé que la preocupación del Papa son los migrantes, y etcétera, etcétera, pero es que hay muchos más migrantes que los que están en Lampedusa. Bueno, no está mal que esa sea la preocupación. Lo que yo creo que el Papa no debe entrar es en un papel institucional, porque además está recibiendo una vicepresidenta del Gobierno de España, y la está recibiendo por esa razón y no por otra. Y por tanto lo que tiene que mantener es esa, yo no diré independencia, pero una neutralidad, que se entiende que por su papel como jefe del Estado y también como jefe de la Iglesia, en relación además a un país que es mayoritariamente culturalmente católico, o sea, la gente de izquierdas o derechas, yo creo que ese no es el tipo de respuesta o de comentario que él sabe, además, efectivamente, con un antecedente o varios antecedentes en el caso de España, que es lógico. Pero a mí la pregunta que me sugieren las visitas reiteradas de Yolanda Díaz es: ¿por qué va tanto, ¿no? Hay una estrategia electoral
detrás de eso. Ellos saben que hay un votante de izquierdas que, me estaba explicando antes Luis con respecto a Argentina, pero con respecto a la mayoría de países católicos, no solo latinos, podemos también incluir, por ejemplo, a Irlanda, ¿no? Y otros países católicos donde siempre ha habido una tradición de comunitarismo político, donde se encuentran ciertas visiones religiosas, ¿no?, de la Iglesia, del cristianismo, con la izquierda, ¿no?, desde el siglo XIX, ¿no? Y por tanto lo que hay ahí es y también con los nacionalismos, se lo explicaba muy bien Luis, entonces ahí hay una cierta connivencia e interés electoral de Yolanda Díaz, sí, luego, que es muy claro. No olvidemos que hay elecciones en Galicia, ¿eh? Esto sí, pero quiero decirte, eso está claro, pero quiero decirte que, claro, tú dices, ¿por qué va tanto? El asunto es, ¿por qué la recibe tanto? Claro. Conseguir una audiencia con el Papa no es fácil. Porque le cae, mucho tiempo. Porque le cae bien, porque coincide con parte de su la ha recibido en pocos yo creo, sí, yo creo que, como dice Ricardo, se blanquean mutuamente, ¿no? Es decir, por un lado, el Papa queda delante de ese intento de esa Iglesia de abarcar, de intentar sumar, además a un sector que en este momento cada vez sufre una desafección frente a la Iglesia, y la otra queda espectacular, porque dirán, claro, a mí no me van a acusar de ser una de estas que mataba monjas o fusilaba curas ahí al amanecer. Entonces yo creo que se blanquean mutuamente en una escenificación bastante bochornosa, porque como tú bien explicabas, desde el punto de vista histórico, esa foto es absolutamente incomprensible. Es decir, recibir a una comunista y recibirla ya 2 y 3 y las que sean, cuando el comunismo ha sido la ideología más asesina, más sanguinaria, más mortífera en lo que tiene que ver con la cultura, con la religión católica, no tiene ningún tipo de explicación, como tampoco la tenían, insisto, y la tienen los curas independientes o los curas que están con Esquerra. Los curas que están con Esquerra, los curas que están con Esquerra y que iban persiguiendo a los suyos y asesinándoles y matándoles y demás. Es decir, en Esquerra, acordémonos de Companys. Acordémonos de Companys. Entonces, claro, son cosas que, ¿cómo le quieres llamar? Es lo más parecido a un doble agente o a un infiltrado. Ajá. Bueno, veremos a ver cuánto tarda en recibir de nuevo. Además, luego, no se lo voy a poner, pero luego salió Yolanda Díaz y flotaba, hablando del Papa, el mejor defensor. No, le cita, de hecho, últimamente ya le cita a la hora de justificar la reforma laboral o la semana de 4 días y tal. La gente que ha trabajado en cita, se lee las visitas que ella ha hecho, que hace, están perfectamente pensadas. Claro, no, bueno, está claro. 100%. Algún tipo de beneficio electoral le verán. Hablando de elecciones, bueno, tenemos el CIS de hoy, que da aire a la izquierda, como pasó antes del 23J, ¿no? Todos nos reímos del CIS anterior al 23J y efectivamente ganó el PP, pero no ganó como se esperaba, no llegaron a la mayoría absoluta y hoy está gobernando Sánchez. ¿Tienen motivos para preocuparse el Partido Popular? El CIS básicamente sitúa al PP en el límite de no conseguir, mejor dicho, no lo da la mayoría absoluta al PP. También daba resultados diferentes en las elecciones municipales y autonómicas y no fue así, es la estrategia. Es decir, está en el plan de campaña, no eran los pellets, ahora es la encuesta del CIS y veremos más temas en los 10 días o 12 que quedan de campaña, Vicente, pero yo creo que lo más importante es que la lección aprendida que debería tener el Partido Popular desde el 23 de julio es no confiarse. No bajar la guardia. Es decir, al margen de la encuesta del CIS, y incluyendo lo que significa la encuesta del CIS en la estrategia del Partido Socialista, que ya ayuda en realidad al BNG, y ya lo dan por hecho, porque la cuestión es el juego de sumar la mayoría absoluta en el sentido contrario, los 38 o 37, es el puede BNG, quedar sobre todo. 37-37, que es la otra historia, la esperanza es el BNG, pero yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es no confiarse. Es verdad que hay algún escaño bailando, tanto uno de Vox como uno de Democracia Orensana, que es el escaño de Orense, donde tener un escaño es menos de un 1%, un 0,8% tienes el escaño, y por tanto los resultados de otras encuestas que le son más favorables al PP, la propia del CIS le dan la horquilla máxima a 38, que es la absoluta, son bastante justitos. Yo creo que sobre todo el mensaje es, yo si fuese un votante en Galicia que no quisiese que gobernase el mismo gobierno que hay en España de, pues eso, ¿no?, socialistas y comunistas, más en este caso
nacionalistas independentistas, pues tendría muy claro que tengo que activarme, y si fuera el Partido Popular, y por supuesto Vox, que también está haciendo su partido ahí, pues lo que tendría muy claro es que no tienen que dormirse. Y hay un reparto de papeles que han hecho de Rueda en el Partido Popular en los ámbitos urbanos y de Feijóo en los ámbitos rurales, que vamos a ver, porque fundamentalmente el Partido Popular tiene un objetivo, obviamente, de movilización máxima, intenta estar en el 90% de fidelización según algunas encuestas, pero necesita movilizar a toda la gente del ámbito rural, de Orense y de la provincia de Lugo, sobre todo interior de La Coruña y Pontevedra, que es más mayor, pero luego tiene un problema en el voto urbano, porque el voto urbano crecientemente en Galicia, en ciudades como Vigo, en ciudades como Pontevedra, por supuesto, Santiago y la propia Coruña, está ocurriendo algo similar por detrás, pero similar a lo del País Vasco y Navarra, que es que hay gente joven, incluso de padres de derechas, de votantes del PP, que están votando en el BNG por ese movimiento que hay de votante galleguista. Han recibido 40 años de educación galleguista. Pues eso, galleguista, que dice Feijóo. Eso hay que decir que esos 39, 34, 38, 34, Luis, es muy lejos de los 39, que es la mayoría. Bueno, claro, yo también hago encuestas también con esas horquillas, ¿no? También 34, 38 suelto y claro, si saco 38 acierto y si saco 34 también. O sea que, pero tiene el PP que es espabilado, ¿no? No, yo creo que es uno por provincia, o sea, le baila uno por provincia al CIS. Sí, sí. Yo creo que, fíjate, tuve oportunidad de este fin de semana de estar con Alfonso Rueda en la entrevista que le hicimos para OK Diario y tengo que decirte que se les ve muy tranquilos. Es verdad que, claro, después de cuántas mayorías absolutas llevan, desde el 2009, ¿no? No sé, ya perdí la cuenta, 4 o 5. También es bueno que muestren tranquilidad, ¿eh? Yo creo que es una buena estrategia. Y hay que decir que el PP gallego, el PP de Galicia, es una máquina, es una pisonadora electoral. Y si ellos te transmiten tranquilidad y tal, es porque lo tienen perfectamente tasado. Sí. Con lo cual, bueno, a mí yo soy más de pensar que decir que esto no está hecho, que hay mucho que trabajar, pero también te doy un dato. En el mitin de la Plaza de Toros de este sábado, tuvieron que decirle a la gente que no vaya. Sí, sí. O sea, bueno, es un tema de activación. No es que lo llenaron, es que podrían haber llenado 3 plazas de toros si quisieran. Entonces, claro, ante ese masivo apoyo popular, ante un candidato socialista que está prácticamente hundido en la miseria, es más, yo creo que el sanchismo va a hacer campaña por Pontón. O sea, a la que están cuidando ahora los medios de izquierda y los medios progres. Estoy pensando en El Mundo, por ejemplo, o El Confidencial, haciendo reportajes diciendo que esta es la niña de Aldea, que convirtió su partido en una esperanza, la niña de la promesa, la caperucita roja del nacionalismo, caperucita roja de un partido que es socio de Bildu y de Esquerra, de un partido que fue a apoyar manifestaciones a favor de los presos etarras que, como bien recordaba Rueda en la entrevista con OK Diario, también asesinaron a gallegos. Son tan gallegos, tan galleguistas, tan nacionalistas, que van a apoyar a quienes mataban a los suyos. Pues esa es la escoria que puede gobernar Galicia si nos descuidamos. No olvides, Luis, que en el BNG hay un pequeño partido que forma parte de lo que hoy en día es el BNG, que fue el partido político que daba sustento a una banda terrorista que hubo en Galicia, muy pequeña. Resistencia Gallega. Resistencia Gallega, que efectivamente en Galicia. De todos modos, también tengo que decirte que, como ya pasa el tiempo y no importa nada, yo estuve con Feijóo 48 horas antes de las elecciones del 23J y junto a un varón importantísimo del partido andaban por los 160. Y luego gallego, pasó lo que pasó. O sea, varón gallego. No era gallego, el varón ese no era gallego precisamente. Quiero decir que lo que deben haber aprendido es que es verdad que el gallego es una pisonadora. A ver, hay un elemento que es que... Y es otro mundo, Galicia. El ciclo nacional no le ayuda al Partido Socialista y a la izquierda. Y esto de no ir a los debates, etcétera, pero a ver si están repitiendo errores. A mi juicio, el Partido Popular en las siguientes autonómicas, yo creo que en estas elecciones va a mantener por poco la mayoría absoluta y el gobierno de Galicia. Para mí, digamos, la evolución sociológica, que es lo que decía antes en Galicia, hace prever, y no hay más que ver el propio resultado que veremos en la noche de las elecciones, que va a ser justito, pero suficiente, que en las siguientes el Partido Popular tiene el riesgo de perder claramente la mayoría en Galicia después de 20 o 30 años. Bueno, la educación, el sistema educativo. Ahí sí que creo que hay un problema. Y que se lo tienen que hacer pensar, que es efectivamente lo que tienen que cambiar para que eso no ocurra en algunas de las prácticas políticas que han llevado. Bueno, pero ¿por qué
un dirigente del PP gallego, estando de acuerdo contigo. A mí no me gustan las políticas gallegas, las he combatido, las políticas nacionalistas del PP en Galicia, que vienen de la época de Fraga. Eso es. A mí no me gustan, pero te dirá, ¿y por qué las tengo que cambiar? Sí, mira, mal no me ha ido. Porque vas perdiendo. Y porque si te quedas justo en el límite de perderlo, quiere decir que hay un dato electoral y cuando tienes la última mayoría absoluta fue descomunal. O sea, ¿cuántos sacaron? Llegaron a 42, ¿no? 42, sí, pero no es tan descomunal. Sobre el total es como sacar 100. Bueno, es una mayoría absoluta. Es una mayoría absoluta importante. Clara, pero. Lo veremos el 18F. Ahora, fíjate, hoy que escribías tú, Luis, sobre cómo Junts aprieta al PSOE y le dice, ¿no? Que quiere la ley de amnistía como la del 77. Sí, porque están buscando fórmulas. Dicen, claro. Aquí el juez García Castellón y también el juez Aguirre han cambiado las reglas del juego, han cambiado absolutamente todo. Entonces han puesto el partido 2-1 a favor de los constitucionalistas. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos jugamos? Bueno, eliminar la palabra terrorismo, algo que ya lo habían hecho en el proyecto de ley de amnistía del 21, ese que el mismo Partido Socialista tumbó y que ahora parece que estaría encantado de firmar y de apoyar. La idea es hacer lo que le dicen los de Junts, es, oiga, ¿por qué no hacemos una ley de amnistía como la del 77? Que en esa la palabra terrorismo no aparecía. Y es verdad. Sirve para todo. Y es verdad. Incluso para la traición, para lo que sea, ¿no? Sirve para todo, efectivamente. Efectivamente, sí, sirve para todo. Pero pregúntales si con esa ley de amnistía no están también amnistiados los delitos que pudiera haber cometido el régimen franquista y te dicen que no, porque son los mismos que están persiguiénlos internacionalmente, entre ellos en tu país de origen. Exactamente, ese es el... O sea, que está amnistiado solamente quien quiere, ¿no? Esa es la parte, claro, esa es la parte más, más rocambolesca, ¿no? De todo esto, porque claro, de hecho ellos hasta ahora venían combatiendo la ley de amnistía del 77 porque claro, también amnistiaba... Se ha pedido justicia internacional. Los delitos que hubieran cometido autoridades franquistas y demás. Incluso después de muerto Franco. Por ejemplo, Martín Villa, por los acontecimientos famosos de la Plaza de Toros. Sigue todavía precisamente en Argentina el caso de Martín Villa. A Luis que en Argentina precisamente es donde está esa historia, ¿no? Por una juez, también una juez estrella de estas del estilo garzoniano, llamada Servini de Cubría, que le encanta salir en las portadas de los periódicos y sobre todo en las portadas de los periódicos de España, ¿no? Entonces ha sido la encargada de sacar esto. No ha acabado expulsada de la carrera judicial, ¿no? Una juez que debería ser expulsada porque en los años 90 me acuerdo que censuró a un artista, a un cómico muy famoso ya en Argentina y la sociedad salió entera a repudiarla. Ya en aquella época esta tía tendría que haber dejado la toga, por lo menos. Ahora fijaos que qué casualidad ha salido Fernando Galindo, ya saben ustedes, el letrado mayor de Sánchez en el Congreso, y al que no soportan ni sus compañeros ni el interventor, que se ha tenido que ir por incompatibilidad absoluta. Dijo el otro día, es un escándalo. Son ese tipo de cosas, ¿verdad? Antes no conocíamos ni a los letrados ni a los abogados del Estado y desde que Sánchez ha metido mano en todo esto son súper famosos. Bueno, ya ha salido hace unas horas diciendo que efectivamente, dando la razón al gobierno, metiendo prisa y que la ley tiene que volver, no tiene que empezar de cero, sino que como quiere el gobierno vuelva a la Comisión de Justicia del Congreso. Y el plazo, y además les da 15 días. Sí. Es verdad que todo esto no deja de ser más que meramente consultivo y que ahora decide la mesa de la Cámara, que es mayoría absolutísima de la izquierda. Y casualmente el plazo para terminar, para que eso esté resuelto, son 3 días después de las elecciones gallegas. Este paréntesis le viene electoralmente bien, visto el libro al PSOE. Ese era el objetivo, por eso había la discusión de los 15 días, un mes, y era claro que después del resultado de la votación el PSOE lo que iba a buscar es alargarlo, ¿no?, para pasar ese plazo. Pero la pregunta, Vicente, para mí es, ¿no es un absurdo el que una ley orgánica que ha sido rechazada por la mayoría absoluta de los diputados, 179 a 171, vuelva a la comisión? Entonces, ¿cuándo es rechazada una ley? Según el argumento del actual letrado mayor de las Cortes, ¿cuándo es rechazada una ley en el Pleno? Si no es rechazado por mayoría absoluta, ¿qué rechazo tiene que tener? ¿Mayoría cualificada de 3/5? No lo dice en ningún lado, eso sí que lo dice la Constitución. No, dice que necesita mayoría absoluta para ser aprobada y por tanto también para ser rechazada. Es que yo creo que es evidente, porque hay un histórico, no solo de estas famosas 2 leyes del pasado que fueron no rechazadas, pero que obtuvieron más noes que síes, aunque no mayoría absoluta de noes, y por eso volvieron a la comisión, y la comisión pudo volver a hacer un dictamen.
es que lo anterior que ocurrió es que ha habido un montón de leyes orgánicas que se han presentado en estos 40 y pico años de democracia, desde el 78, que han sido rechazadas por mayoría absoluta. Y la ley ha sido rechazada y en algunos casos no se ha vuelto a iniciar el proceso legislativo y en otros sí se aprobó con otra propuesta legislativa a posteriori. Por lo tanto, el argumento del letrado mayor es como lo de la Constitución y la amnistía, que la amnistía es constitucional, ¿no? Es de juzgado de guardia, nunca mejor dicho. Bueno, en cualquier caso, justo 3 días después, pasadas las elecciones, una vez más, pues lo resolverán. Pronósticos, ¿lo sacarán adelante, Luis? ¿Con un sí o con un no? No sabes, aprieta mucho Jones. A ver, yo te diría que sí, que van a encontrar un vericueto por donde salir. Los dos se necesitan mutuamente y no van a dejar sacar esa posibilidad. Ojalá me equivoque. No suelo acertar, por lo tanto, tranquilidad. Hoy Sánchez se ha mostrado muy seguro con Ferreras, así que bueno, una es vez lo que tienen más. que decirles. Gracias a los dos por habernos acompañado Vicente. y gracias a ustedes también por vernos.